Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. La Comisión Nacional Hostos 180 les presenta hoy a los compañeros de la Comisión Nacional Hostos 180 para la difusión obra del legado del maestro mayagüezano Eugenio María de Hostos. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes, les habla su amigo Félix Baineri. Bueno, como siempre les comento, en cada programación compartimos con invitados especiales para conversar sobre los temas de literatura, música, arte, historia, biografías y eventos del acontecer cultural de nuestra zona oriental del país. Siempre resaltamos y destacamos las efemérides y actividades culturales que ocurren en nuestro entorno. Hoy, pues queremos ponerle en atención las actividades que se han estado celebrando y las que quedan pendientes, los actos de conmemoración del natalicio número 185 de Eugenio María de Hostos. Y es que ha sido una jornada muy rica y continúa estas actividades, sobre todo pues resaltando la edificante trayectoria gigante del pensador y hombre de acción que nos sigue iluminando con su pensamiento, el puertorriqueño de mayor trascendencia de todos los tiempos, por su obra humanística sin paralelo, Eugenio María de Hostos. Así que seguimos pues en todas estas actividades que ya se iniciaron y que continúan celebrándose, aquilatando ese marco de su pertinencia y su pensamiento, que tienen una vigencia, y esto es lo importante, ¿verdad?, para nuestros días y enfrentar nuestra realidad de hoy. Y para ponernos en contexto de estas actividades, que nos diga, ¿verdad?, cómo se han desarrollado las que hasta el momento se han llevado a cabo, me acompaña el amigo, el doctor Orlando José Hernández, profesor emeritus del Hostos Community College, historiador e investigador incansable de Hostos, con valiosas publicaciones, y que a su vez es el co-coordinador de la Comisión Nacional Hostos 180, y a quien de inmediato le damos la bienvenida al programa, siempre agradeciendo tu disponibilidad y compromiso. Orlando, buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Félix. Es un verdadero placer y un honor compartir este programa. Muchos saludos a la radioaudiencia Humacao y los pueblos limítrofes, y a todos los que nos escuchan luego en el área de Mayagüez. Así que es un verdadero placer para estar contigo a conversar sobre asuntos que son importantes para nuestro pueblo y para lo que hay que hacer en este país. Así es, Orlando, y estamos de pláceme con todas estas actividades de esta rica jornada de la conmemoración del natalicio de Hostos, la 185, en todo Puerto Rico, y que bueno, ya se celebró, como es ya una costumbre,
el 11 de enero, justamente allí en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, junto al monumento que se erigió allí a Hostos, del escultor Vittorio Macho, ¿verdad? Sí, sí. En el 1926. Sí. Así que data desde mucho tiempo. Y hay un dato interesantísimo, ¿verdad? Porque ahora que hablamos de la conmemoración, a tu recuerdo, ¿cuándo comienza en Puerto Rico a tomar conciencia de esa vigencia del trabajo de Hostos y a conmemorar su natalicio? Pues mira, yo te diría que eso es una pregunta un poquito injusta, pero voy a intentar dar cuenta de ella. El asunto es que hubo siempre gente consciente de la importancia, la trascendencia, como tú dices, de Hostos, no solamente en algunas de las disciplinas académicas, sino Hostos es el gran visionario que se adelanta a su tiempo y predice la necesidad de una sociedad civil participante, ¿verdad?, en cuestiones cívicas, y predice también, en cierto modo, ¿verdad?, la importancia y la urgencia de una conciencia ecológica, y además de eso, pues el gran educador de las Américas que tanto en Chile como en Santo Domingo, que se llamaba así entonces, logró dejar una huella profunda formando el ejército de maestros que él decía. Pues siempre hubo gente que estuvo consciente y clara de que Hostos tenía un plan que era para el futuro, a pesar de que pues en el tiempo en que vivió no pudo realizarlo. Sabían que iba a dejar un legado de gran impacto en Puerto Rico y en República Dominicana y en el resto de Latinoamérica. Ahora bien, es importante señalar esto porque estamos cumpliendo 100 años de que se sometió el plan para el monumento a Hostos. Es decir, eso empezó a raíz de un planteamiento que hace el profesor Pepito Balseiro el 10 de enero, porque fue un artículo que él escribió a la prensa pública, ¿verdad? El artículo de la prensa, y eso fue el 10 de enero de 1924. Y precisamente se lo dirigía a Del Toro, que era entonces el juez asociado de la Corte Suprema y el síndico de la Universidad de Puerto Rico, pero que además había mucha otra gente que estaba enterada y con deseos de promover esta propuesta de un monumento a Hostos. De modo que en aquel momento hasta Giorgetti formó parte de ese comité en pro del monumento. Giorgetti, que es el gran hacendado, ¿verdad? Hoy nos queda una calle en Río Piedras que lleva su nombre y lamentablemente destruyeron su hermosa casa que estaba por Santurce. Pero sí, ¿verdad?, que hubo un consenso general que a Hostos había que promoverlo, había que dejar saber, ¿verdad?, que tenía propuestas significativas para nuestro pueblo, para nuestro país, y comenzaron pues a circular esta petición, que fue una colecta popular, para recoger el dinero que permitiera la erección de ese monumento. Y fue Pepito Balseiro, un profesor, ¿verdad?, de Barceloneta, que hizo ese tipo de iniciativa. Luego lo apoyaron incluso pues, periodistas y feministas como la prima de Muñoz Marín, la señora Muñoz, y también otros personajes que jugaron un papel significativo. Ahora, de allí para acá, pues ya tú sabes que ha habido distintos momentos en los cuales no se le ha permitido a nuestros estudiantes el que ganen acceso a conocer las grandes contribuciones de Hostos, y esa es una de nuestras propuestas, que se busca el modo de hacer llegar a los jóvenes y a los antiguos o los viejos, como ustedes quieran llamarle, a todos los que vivimos en este país, la importancia y la pertinencia de Hostos en estos días. Claro que sí, y luego, ¿verdad?, siguiendo así la trayectoria pues y las gestiones realizadas, hay que reconocer el trabajo de Pedreira, el trabajo monumental que hizo Juan Bosch,
con las obras completas, que a mí me pareció un proyecto tan extraordinario y que él lo pudiese completar y concretar en un tiempo tan, ¿verdad? Tan rapidísimo, si uno considera lo extraordinario, ¿verdad? El trabajo de Otto recogido en 20 tomos, si no me... ¿verdad? 20 tomos, 20 así es. tomos. Luego se añadió otro, pero Claro. son unas obras completas que salieron en el 40, a pesar de que están fechadas del 39. Y Bosch, como tú dices, lo hizo en un tiempo récord en dos años. En dos años. Wow, que mucho debemos, ¿verdad?, a ese trabajo de Juan Bosch. Hay él dice de manera espectacular, ¿verdad?, que vuelve a nacer cuando conoce a Otto. Eso es tan, Sí. un pensamiento tan enriquecedor, ¿no?, de gran magnitud. Oye, y curiosamente, un detallito, es que la mamá de Juan Bosch era puertorriqueña y era una mujer de Juana Díaz. Y en Juana Díaz fue donde Hostos comenzó precisamente el Instituto Municipal de Juana Díaz, que es una de las grandes propuestas para educar a nuestro pueblo junto con la Liga de Patriotas, ¿verdad? Eso fue pues una conexión que se dio entre la mamá de Bosch, que era de Juana Díaz, y Bosch, que luego reconoció, ¿verdad?, la importancia de Hostos. Y hay que también establecer esa amistad que le unió con nuestra poeta Julia de Burgos. Ciertamente le unió una linda amistad. Entiendo que en Cuba particularmente compartieron mucho, y ahora se avecina ya el 17 de febrero el natalicio de Julia de Burgos. Nosotros acá en Humacao siempre celebramos el natalicio de nuestra poeta Julia de Burgos. Regresando a Hostos, hay una edición luego, ¿verdad?, de la que hizo Juan Bosch, o fue se volvió a reeditar. Bueno, se reeditó, en dos editoriales reeditaron, son ediciones facsimilares. La obra completa de Hostos que recopiló Juan Bosch y que tiene por lo general, la reconocen por el año 1939. Eso se reeditó en el 1969, la editorial Coquí y el Instituto de Cultura, sí, las dos. Claro. Pero es facsimilar, es decir, todo es exactamente idéntico a la original. Sí. Y luego entonces la Universidad de Puerto Rico, cuando se establece el Instituto Hostosiano, hay un trabajo hermoso que lamentablemente todavía está algo trunco, ¿verdad? Pero me pareció un esfuerzo tan encomiable, y entonces cuando uno tiene acceso a ese trabajo de la edición crítica de Hostos, es un trabajo fabuloso, y que lamentablemente se quedó, ¿verdad?, en suspenso, y queda mucho de las obras de Hostos por pasar por ese crisol, y que expertos en las diferentes disciplinas puedan atender y que podamos gozarnos una edición crítica completa de las obras de Hostos. Sí, mira, el editor jefe de esa edición era un callellano y un hombre que había estado antes Julio en la César, universidad, ¿sí? Julio César López, claro. Julio César hizo un trabajo realmente maravilloso y de gran significación. Julio César estaba de editor jefe, pero hubo otros, ¿verdad?, profesores e investigadores que apoyaron ese proyecto en las distintas disciplinas. Junto con él estuvo un momento dado Marcos Reyes Dávila, quien estuvo un tiempo trabajando en el Instituto de Estudios Hostosianos. Marcos, como sabemos, fue colega de acá de la Universidad de Puerto Rico, Humacao, y además era director de exégesis. Hicieron muchas cosas para promover y valorar la obra de Hostos. Estaba también Vivian Quiles Calderín, que fue una mujer que hizo mucho trabajo y además habría que reconocerle su aporte
luego de que murió Julio César, ella llevó la dirección de ese instituto durante varios años y finalmente, después de la profesora Vivian Enfant, pues se clausuraron el instituto, pero se quedó trunco el proyecto porque apenas lograron, creo que fueron 11 o tal vez 12 volúmenes de unos 30 que se proyectaban. Claro. Y estaba también, yo recuerdo haber visitado la oficina del Instituto Ostosiano, ¿no? Era uno darse un banquete porque a Julio César por lo regular tenía de guardaespaldas nada más y nada menos que a Fejel Canales, ¿no? Eso es así, Entonces, el famoso Don Pepe. y ver también por allí pululando a Manolo, Manuel Maldonado Denis. Sí. Y la verdad que era una experiencia enriquecedora. También de Humacao, por ejemplo, Carlos Rojas también participó, Roberto Mori, fueron parte de ese trabajo. Y uno pues gozándose de la amistad de ellos, pues un poco se beneficiaba también de todas esas actividades gestadas maravillosas. Vivian Quiles, como tú has señalado, una extraordinaria labor que ejerció y que aprovechamos para enviarle un saludo. Ella se pasa ahora entre Puerto Rico y Francia o Alemania, perdón. Sí, así que muy querida por nosotros, porque además es natural de acá, del pueblo de Junco, el vecino pueblo. Estamos aquí conversando con el amigo Orlando Hernández y le prestamos atención a unos detalles que a veces pasan un tanto desapercibidos, ¿verdad? Pero que también son parte de esa rica historia, y particularmente reconocer la gesta de hombres y mujeres que han dedicado todo un trabajo honrando el legado de Eugenio María de Hostos. Orlando, se han celebrado ya en esta jornada varias actividades. Cuéntanos un poco de esas experiencias, de las actividades que hasta el momento se han llevado a cabo. Pues mira, ha sido un verdadero un nuevo intento de parte nuestra de llegar al público, y esta vez en lugar de reducirnos a la actividad frente al monumento, decidimos hacer esa y otras más, ¿no? Incluyendo una que se celebrará aquí mismo en Humacao, en el Centro de las Artes de Lito Peña, ¿verdad? Pero la primera que hicimos, como dijimos antes, fue el 11 de enero, donde nos congregamos 10 organizaciones cívicas, religiosas, de tipo estudiantil, de tipo sindical, ¿verdad? Nos acompañó Vamos Puerto Rico, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, la Logia Gran Oriente Nacional, la Fundación Manrique Cabrera, Diálogo Soberanista, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, y además de nosotros, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, la Federación de Maestros de Puerto Rico. El propósito es, desde luego, conmemorar el 185 aniversario de Eugenio María de Hostos, pero hay más que eso. Nosotros pensamos que esto es un momento ya de mayor expansión y pretendemos que en las próximas conmemoraciones se hagan talleres, se hagan seminarios, ¿verdad?, que sirvan para educar y a la misma vez hacer que la gente esté más enterada en las distintas organizaciones de cuál fue la trayectoria de Hostos, cuáles son los elementos de las agendas de Hostos que todavía tienen mucho que aportar a nuestro país, ¿verdad? De modo que esa primera actividad que nosotros hemos retomado de, como dijimos, hace 100 años, en el 26, se hizo la primera el 11 de agosto de 1926, pero la propuesta ya estaba desde el 24. Ha tenido toda una serie de participantes distinguidos, entre otros profesores, periodistas, hombres del gobierno, etcétera, ¿verdad?, feministas. De modo que hay mucho que ver en esa
trayectoria vamos a publicar en algún momento, esperemos que este año, esos discursos que se han dado durante esos 100 años. Y allí pues además logramos... Y quiero aprovechar, Orlando, para reconocer un poco la apertura de la administración universitaria, que yo creo que ¿verdad? Es un gran acierto, y que en ese sentido esta apertura posibilite lo que tú has señalado, que dentro de la propia institución se puedan llevar a cabo talleres, conferencias y otras actividades que ¿verdad? Promuevan el conocimiento de Eugenio María de Hostos. Eso es muy cierto, y nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos con el apoyo que nos ha brindado la administración de la universidad, sin duda. Eso, lo que buscamos es educar a nuestro pueblo. Esa es la misión, ¿verdad?, central. Luego de esta actividad, pues comenzamos a hacer algún trabajo de temas ya específicos, como es el viaje al sur de Hostos, ¿no? De modo que el jueves pasado tuvimos un foro donde participamos varios estudiosos en la Casa Soberanista en Atorrey, frente a la placita Roosevelt, ¿verdad? Y eso es una manera también de que la gente entienda qué fue lo que hizo Hostos durante su tiempo. Ese viaje que hizo Hostos, que fue del 1870 a la primavera, de noviembre de 1870 a abril de 1874, lo hizo para promover la lucha por la independencia de Cuba, pero también para denunciar las arbitrariedades y los abusos que cometía el régimen colonial en Puerto Rico. Y además de hacer eso, Hostos logró ganar un profundo conocimiento de lo que era América Latina. Hizo planteamientos que eran de tipo bolivariano, latinoamericanista, ¿verdad?, de unidad de Latinoamérica, y además dio a conocer pues valores importantes de las Antillas, entre otros pues escritores y luchadores puertorriqueños. De modo que ese evento que hicimos en el 25, el jueves pasado, era para profundizar, para dar a conocer las aportaciones, los aportes de Hostos en ese viaje. Vamos a decir también que hemos tenido la gran noticia de una recuperación de documentos de tipo archivístico que Hostos escribió. Era un periodista, durante toda su vida lo fue, pero entonces vivía del periodismo y escribió artículos de periódicos para distintos rotativos, tanto en Perú como en Chile como en Argentina. Y a través de contacto con un buen amigo, Igor Ruiz Sánchez, que vive aquí en Puerto Rico en sus estudios, ¿verdad? Durante sus estudios universitarios es doctorando en la Universidad de Puerto Rico en pedagogía. Pues él vio la posibilidad de ir a Perú, iba a Chile y fue a visitar a su familia a Perú, y nosotros aprovechamos esa visita para que fuera a buscar unos documentos que sabíamos que probablemente existían. Y estos documentos son de su mirada de apreciación filosófica, sociológica a estos países que visitó, o tenían otro matiz. Pues mira, hay un poquito de todo. Sí, había mucho de comentarios de tipo político sobre la situación en cada país, ¿verdad? Y Hostos no entraba a discutir la política pequeña, pero él sí luchaba a favor de los principios grandes, y lo que se debatía en la América Latina en aquel momento era si los países iban a lograr instaurar repúblicas o si se iba a quedar en el nombre solamente. Y entonces, por ejemplo, él escribió a favor de la república en momentos en que la presidencia de Perú estaba en peligro de caer en dictadura, ¿verdad? Y además de eso, pues escribió mucho a favor de los derechos de gentes, tanto de los chinos, que eran en aquel momento contratados en situaciones sumamente onerosas, ¿verdad? Y prácticamente era de servidumbre el contrato, ¿no? Eran semiesclavos. O a favor de los indígenas y los pueblos originarios
y escribió también a favor del cholo, que en aquel momento era desprestigiado porque era la mezcla del español con el indígena. Y resulta que al final del ensayo de Hostos sobre el cholo dice, ahí está el porvenir de Perú. Y efectivamente, ahí está el porvenir de Perú. Exacto. Y luego más tarde, cuando visita a Brasil, que se queda muy indignado cuando ve aquel acto sobre la esclavitud, ¿no? Eso es así, porque Brasil entonces era todavía un imperio, una monarquía, ¿verdad? Y todavía tenía, lamentablemente, como una de sus lastres, la esclavitud humana, y eran africanos, ¿verdad? Escribió un artículo que se llama así, El trabajo esclavo, ese es el título, claro. Y es un artículo brillante donde él hace un microanálisis de una hacienda de São Paulo. Uno se pregunta de dónde sacó Hostos todos estos datos, ¿verdad? Porque tú vas allí y vas a ver que te da exactamente lo que costó tal cosa durante todo un año en esa hacienda, y por qué él pensaba que el trabajo libre en lugar de trabajo esclavo iba a ser de más rentabilidad que el trabajo esclavo. De modo que era de tipo microeconómico, pero era también persuasivo en la dirección de que no hacía falta, no solamente era injusto, pero además que no hacía falta realmente esclavizar a seres humanos, que con el mismo, vamos a decir, la energía de una economía libre se podía ganar tanto más que lo que se ganaba en un sistema esclavista. Yo me quedo bien sorprendido también por su trabajo científico, porque llama la atención ese trabajo que él realiza en términos del área geográfica, propuestas concretas que él somete con respecto a Ferrocarril, por ejemplo, y que son aceptadas, que son ¿verdad? Bien receptivas, ¿no? Por lo contundente de su trabajo, y ciertamente ahí es que uno observa esa dimensión hostosiana, ¿verdad? De tantos conocimientos extraordinarios, y como tú señalas, impactó y dejó huellas en todos estos países que visitó. Fíjate, Hostos pensaba que la educación debía basarse en la ciencia, y eso es algo muy importante. Claro. Porque él logró, no quiere decir que no cubriera otras áreas, ¿verdad?, de otras disciplinas, pero él pensaba en el lado más, vamos a decir, de filosofía educativa, que debía no basarse en algo abstracto, sino en algo comprobable, que pudiera seguir, vamos a decir, las premisas de la ciencia, sin por eso dejar de prestar, ¿verdad?, la atención que merecía la música, el arte, la literatura, puesto que él practicó varias de esas actividades y además fue crítico de artes, ¿no? Tiene el famoso ensayo sobre Hamlet, claro, que escribió en Santiago, precisamente cuando estaba en ese viaje al sur, y otro muy importante sobre el poeta cubano Plácido, que también escribió cuando estaba en Santiago. De modo que no se trata de limitar ni de eliminar, sino de tener unos fundamentos científicos para la educación, y a partir de ahí, pues, toda la actividad humana, ¿verdad? Sí, en el campo particular de la literatura, que algunos señalan, yo diría que muy a la ligera, que Hostos abandonó la literatura, más sin embargo eso no es cierto. Él continúa trabajando desde la perspectiva estética, que la trabaja excelentemente. Carlos Rojas en ese sentido arroja mucha, ¿verdad?, información, y su mirada comprensiva al trabajo de Hostos, pues nos ayuda a entender, y a mí me parece extraordinario también cuando él se somete a las competencias, por ejemplo en Chile, y se alza con el primer premio. Eso es así, es verdaderamente extraordinario, puesto que él era un visitante. Era un visitante. En el año 1873 los chilenos celebraban los 50 años de independencia, y como parte de las festividades, el intendente en aquel momento, que era un hombre que además conocía algo de Puerto Rico y de Cuba, porque había luchado por la independencia de estos países, había ido a Nueva York, ¿verdad? Ese señor, Benjamín Vicuña Mackenna, que era entonces el alcalde o intendente de Santiago, pues se inventa una gran feria
una feria donde los chilenos iban a apreciar cuáles habían sido los logros de la República durante los primeros 50 años. Y en esa exposición de artes e industrias que se da precisamente en un nuevo mercado del abasto que había sido ordenado a Francia y que estaba inaugurándose, pues le hacen un certamen para el mejor ensayo que pudiera calibrar los logros de la República en Chile. Y Hostos escribe la famosa memoria, ¿verdad?, de la Exposición de Artes e Industrias de 1873 en Chile. Y con eso gana el primer premio. Fantástico. La verdad que sí, extraordinario. Y en el caso del artículo sobre Hamlet, compite con otros grandes escritores ¿verdad?, del mundo. Él está, fíjate, ese ensayo comienza con esta frase. Dice, vamos a asistir a una revolución. Hamlet es una revolución. Y luego explica por qué, ¿no? Claro. Luego decir por qué, bueno, porque ahí lo que prima es una profundidad de los personajes, no son personajes chatos como pasaba en otras obras, y entonces la psicología del personaje es lo que va realmente a tener un impacto importante dentro de la concepción teatral de la época, ¿no? Claro. Y otro dato interesante es que en todas estas propuestas de Hostos, la mujer está situada, ¿verdad?, en un papel eje central, y particularmente lo observamos en la educación, pero en su mirada sociológica siempre la mujer ocupa un lugar muy privilegiado, y no se diga de la denuncia que él hace contra el maltrato, de la injusticia, contra los seres marginados, ¿no? Eso es así. Los cholos, los indios, ese cuento del Patagonés me encanta, es precioso, ¿no? Donde él establece la dicotomía, barbarie, civilización, de manera que Hostos, ciertamente su mirada es extraordinaria. Carlos Rojas citaba una cita, no sé, más o menos yo la recogí así, que le dicen que le preguntan si tenía pasaporte, ¿no? Y él dice que no puede tenerlo porque yo no tengo nacionalidad, la estoy creándola. Eso es así. Me parece una cita extraordinaria, excelente, ¿no? Y con respecto también, cuando conversabas de esta feria que él participa en Chile, en un momento dado yo recuerdo haber leído que él hace como una referencia a Puerto Rico con respecto a una feria, no sé si fue en Ponce. Sí, desde luego, fue la feria de Ponce del año 83, 84, por ahí, donde la ciudad de Ponce comienza pues a demostrar, las ferias por lo general son para que las ciudades o los países hagan gala de sus logros, ¿verdad? Y precisamente Ponce era la ciudad más importante en Puerto Rico en el siglo XIX y era la ciudad más poblada y era donde pues, el comercio y toda vamos a decir, la actividad comercial, los bancos estaban centrados más que en San Juan, puesto que San Juan era una plaza fortificada con mucha soldadesca y además pues era el asiento del gobierno militar. Por lo general había militares que eran los gobernadores de Puerto Rico y nos trataron así, como si se tratara de una ocupación militar, ¿no? Pues Ponce fue sin duda una de las ciudades que más se descolló en aquel siglo XIX y donde Hostos también pasó algún tiempo cuando regresó a Puerto Rico en el 98, ¿verdad? Así que él escribió un artículo, estaba en Santo Domingo entonces y sabía muy bien lo que estaba pasando en Puerto Rico. La cercanía es bastante, ¿verdad?, entre las dos islas o entre la Hispaniola y Puerto Rico, entendiéndose tanto República Dominicana como Haití. Así que él vio en Ponce una ciudad que estaba levantándose con muchas aspiraciones y con una actividad comercial muy significativa. Sí, eso es importante porque a pesar ¿verdad?, de que estuvo exiliado,
su mirada siempre muy pendiente a lo que acontecía acá en Puerto Rico. Yo creo que ese artículo o esa mirada que él hace muestra fehaciente de su compromiso con su patria, ¿no? Y obviamente él lo dice también así, él no se siente tampoco tan extraño en ninguna de las Antillas. Eso que tú dices es muy importante, no se siente extraño en ninguna de las Antillas, ni siquiera en Latinoamérica. Claro. Porque él ve la hermandad latinoamericana, ¿verdad? Uh-huh. Pero además Hostos siempre estuvo muy pendiente de lo que pasaba en Puerto Rico. Sí. Cuando estaba en Nueva York, estaba en una iglesia evangélica de negros, africanos, ¿verdad? Y entonces lo tratan con suma cortesía y con gran amabilidad, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Esto lo hacen a uno sentir tan bien, acababan de ganar la libertad los esclavos, ¿verdad? Y esto, claro, es en el norte de Nueva York, donde ya existían pues, la libertad de los afroestadounidenses. Y piensa y dice, ¿qué pudiera hacer yo si me dejaran para tratar de adelantar el estatus de los afroboricuas, de los puertorriqueños que vienen y ver que los conflictos de raza que se dan pudieran resolverse de otro modo, ¿no? Y lo mismo en España, cuando está en España, está en el 68 ante la Revolución Gloriosa, le escriben desde Ponce, precisamente, una carta que iba firmada por más de 280 ponceños y donde pedían que eliminaran las exclusiones que se habían dado en el año 1838 de las leyes especiales y que Puerto Rico pudiera tener entonces representación en las Cortes. De modo que él estaba en contacto lo suficiente como para que los elementos de Ponce que buscaban los cambios políticos confiaran en él, ¿verdad? Y pudiera él llevarle ese mensaje al general Serrano, que era entonces el jefe de gobierno provisional, ¿no? Sí. Bueno, pues para un poco retomar lo de las actividades, este jueves 25 de enero a las 7 de la noche en el Centro de Arte Angelito Peña se va a estar celebrando lo que hemos denominado un foro, una mirada a Hostos desde la Universidad de Puerto Rico en Humacao, y contará con la participación de la doctora Anamín Santiago, la profesora Carmen Zeta Pérez, el doctor Marcos Reyes, el doctor Roberto Mori y el doctor Carlos Rojas, estudiosos y estudiosas del trabajo de Eugenio María de Hostos. Y tenemos entonces aquí la oportunidad en la ciudad de Humacao de poder apreciar el trabajo de estos distinguidos académicos y académicas que han trabajado desde el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Humacao en cada una de sus investigaciones sobre las aportaciones de Eugenio María de Hostos. Nos alegra mucho que de parte de la Comisión Nacional y celebramos también que organizaciones como la Asociación del Profesorado Jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao se unan, el Centro Cultural Dr. Antonia Sáez de Humacao, el Junte de Artistas y Escritores Internacionales, AYEI, y el Movimiento Diálogo Soberanista, pues que auspicien esta actividad. Así que quedan todos cordialmente invitados para estar para esta foro que promete ser uno muy enriquecedor. Y quiero mostrarle la portada del libro del amigo Marcos Reyes Dávila, que se presentó en la librería Norberto en Plaza Las Américas, y con una gran concurrencia y una personas muy muy interesadas, ¿verdad?, en el tema. La verdad que hay que felicitar a Marcos Reyes por este trabajo hermoso que nos ha regalado, y que como él señala es una conversación con Hostos, y que la presentación estuvo magistral como siempre el compañero Félix Córdoba, que nos dio una mirada al libro interesantísima, ¿no? ¿Alguna impresión tuya de esta presentación? Pues yo creo que logramos precisamente lo que nos proponíamos. Yo estuve de moderador
Y realmente la propuesta que hizo Félix a la entrada fue: esta presentación es para que la gente se interese por comprar y por leer el libro. Claro. Y efectivamente, esa presentación fue tan y tan interesante y tan perspicaz que los que estaban allí decidieron en buena medida comprar el libro. Y de eso se trata. El libro de Marcos es realmente importantísimo y nos alegra que podamos, ¿verdad?, hacerlo llegar a todos los que se interesan en Hostos y en la historia de nuestro país. ¿Tenemos en línea? Bueno, ahora vamos a conversar con la amiga, la educadora Vanjessy Carrasquillo, que pertenece a la Comisión Nacional Hostos 180. Orlando, hazte de un audífono para que la pueda escuchar. Bueno, Vanjessy, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hay una actividad que se va a estar celebrando el 26 de enero, Ruta de Peregrinación Hostosiana. Cuéntanos de qué se trata esta actividad y para que le hagas también una exhortación a los amigos y amigas que nos escuchan. Sí, saludos, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy entusiasmados por este evento que se viene coordinando con una participación activa de niños, niñas y jóvenes desde el pasado mes de octubre del 2023. Y resulta como una buena intención de visitar principalmente la Sala Hostos luego de que tuvimos un círculo de lectura el pasado verano. Pues atendiendo esa necesidad de algunos curiosos que todavía no sabíamos que existía ese lugar en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico en Viejo San Juan, decidimos comenzar a coordinar este evento para visitarlas en grupo. Así que se ha convertido lo que resultó ser una idea sencilla de ir a visitar la Biblioteca Nacional en lo que es la actividad de cierre de la jornada hostosiana que ha propuesto la Comisión Nacional Hostos 180 para este año, que comenzó el 11 de enero con la celebración del natalicio 185 y va a culminar con este evento que es este próximo viernes 26 de enero. Y comenzamos en la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras desde las 8:30 de la mañana. Estamos citando a los participantes para que nos acompañen en lo que va a ser un circuito tipo caminata. Comenzamos aquí en la Facultad de Educación. Ahí todo el hilo conductor del evento es la problematización de la educación en Puerto Rico. Así que tenemos esa primera parada donde vamos a hablar de la importancia y la relevancia de la educación en Hostos y también el por qué se invisibiliza en nuestra historia y particularmente en la educación para la formación magisterial. Luego entonces vamos a continuar en varias estaciones hasta que pretendemos entonces llegar al Viejo San Juan, aunque sabemos que la Biblioteca Nacional ha estado cerrada por un periodo mayor a 3 meses y vamos allí a también a contarle la experiencia a los jóvenes de la importancia de la defensa del patrimonio nacional. Fantástico. ¿Y qué recursos ya te han confirmado para que van a estar participando de estas actividades y organizaciones? Pues, sí, claro, pues mira, vamos a contar con la Asociación Estudiantil Renovadores Educadores de aquí de la Universidad de Puerto Rico y con representantes del Consejo General de Estudiantes. Así también la organización Educamos, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico nos acompañan también, el colectivo Poetas en Marcha, el colectivo Agua, Sol y Sereno va a estar también acompañándonos con su magia del cabezudo de Eugenio María de Hostos. En la tercera estación, que tengo que confesarte, Félix, es de mis favoritas, porque le hemos llamado Hostos transformado en música, arte y poesía. Y ahí vamos a tener una exhibición de más de 185 piezas de arte en miniatura que han dibujado con sus manos niños, niñas y jóvenes puertorriqueños. Excelente, qué espectadores, ¿verdad?
Sí, vamos a estar bien contentos con eso. Tenemos estudiantes también de Jayuya que vienen y nos visitan con algunas familias. Vamos a tener la educación alternativa representada con escuelas bien diversas, desde la secundaria Montessori de Puerto Rico, que trae toda su escuela ese día. Tenemos también la escuela Acuarelas de Luz, que trabaja la pedagogía antroposófica Waldorf. Tenemos educación tradicional con educación pública, y la escuela Facundo Hueso de Santurce también nos va a acompañar aquí. Nos acompañará también el doctor Félix Córdoba, quien va a hablar del hostos antillano en la cuarta estación, y ya cerramos entonces con una archivera de compromiso en la Biblioteca Nacional, que nos orientará acerca de qué es todo el contenido que hay allá adentro en el Archivo General de Biblioteca Nacional, así también como esperamos tener la participación de la compañera nieta de Eugenio María de Hostos, Teresa de Hostos Olivar, que va a estar en la cuarta estación dándonos un mensaje, y ha estado en la coordinación, apoyando también toda esta coordinación de este evento desde el principio. Fantástico. Justamente hoy en la prensa del país sale una reseña con respecto a la situación del Archivo General de Puerto Rico, así que muy a tono, ¿verdad?, con lo que está ocurriendo, y ese llamado, esa preocupación genuina de la comunidad con respecto a su centro más importante, donde se guarda, ¿verdad?, y se pone a la disposición de los investigadores la historia de Puerto Rico, pues no es para menos. Y la Biblioteca Nacional, que es un proyecto del cual pues todos tenemos que y todas tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas, porque ahí está el acervo de nuestra historia y de los valores culturales nacionales. Así que esa tangencia, esa importancia un poco, ¿verdad?, es lo que resalta en esta jornada novedosa. Te felicito por esa iniciativa. Ya hay que ponerse los tenis para lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser esa travesía luego que se salga de la Universidad de Puerto Rico? Pues luego que se salga de la Universidad de Puerto Rico de recinto de Río Piedras, ya un grupo de personas que registraron su participación a tiempo, terminamos la convocatoria el pasado 10 de enero, pues esas personas que reservaron van a poder montarse en el tren urbano, y algunos otros que se interesen, ¿verdad?, también pueden hacerlo. Nos vamos en el tren urbano hasta la estación de Sagrado. Allí caminamos por encima del puente el Caño Martín Peña, y entonces vamos a la Plaza de los Próceres en la Parque La Libertad, que está cerca del Mercantil Plaza. Allí entonces vamos a conocer por qué Hostos está rodeado de Martí, de Luperón y de Duarte en esos bustos que allí están. Y luego de ahí nos movemos en un transporte colectivo privado hacia el Viejo San Juan para manifestar nuestra queja, definitivamente, porque esté cerrada la Biblioteca Nacional, pero también nuestra intención de que prontamente el gobierno no solamente deje de abrir ese espacio, sino también que le provea los recursos que son necesarios para mantener las salas y para tener el personal para poder atender a las juventudes que pueden estar interesadas y que deben estar interesados en encontrar, así como investigadores y educadores que pueden tomar ese espacio como uno para su habilidad de seguir aprendiendo. Y eso es, Félix, el tema de toda esta ruta de peregrinación. Es una oportunidad para protestar, es una oportunidad para visibilizar un Hostos múltiple, es también la oportunidad para establecer que no solamente Hostos lo podemos hablar en unos foros, sino también que la juventud tiene que escuchar de Hostos y de la importancia de su legado. Así que, y puede también la juventud y la niñez dibujar a un Hostos diferente. Así que eso lo vamos a ver en una gran exposición que nos está ayudando maestros de arte que han venido colaborando para este proceso. Vamos a pensar también en el peligro que tiene la privatización de la escuela y de la universidad, así como quitarle, ¿verdad?, esos derechos a las juventudes de poder educarse de manera con alta calidad, pero también ese derecho a aprender. Y todo eso va a estar pasando mientras nos movamos en el proceso. Fantástico, justamente es el Hostos vivo, ¿verdad?, el Hostos que queremos pues celebrar. No es solamente ir sobre el monumento, que es importante, ¿verdad?, reconocer su trayectoria,
pero aún más importante, y en los tiempos tan difíciles que vive Puerto Rico, es ponerle en acción, ¿verdad? Su palabra, su pensamiento, todos esos conocimientos que de los hostos vivos que hoy nos sirven para enfrentar la situación nacional. Y qué bueno, pues trabajando con los jóvenes, con los estudiantes, me parece que se crea pues una sinergia importantísima. Te felicito por este proyecto. Orlando, ¿quieres abundar algo? Bueno, mira, yo creo que estamos trabajando en una dirección amplia, ¿verdad? El trabajo que hace Banyesi tanto con el sector educativo, ¿verdad? Pero además en particular con la juventud y con la niñez es fundamental para visibilizar a los hostos que todos queremos que esté presente en la solución de los problemas de nuestro país y fundamentalmente el educativo, ¿no? Que es un problema grande y de muchas complicaciones y a la misma vez donde hemos fracasado, y hay que decirlo así. Nosotros no particularmente, pero el país sí. Así que felicidades a Banyesi. Pues ya saben, les invitamos a todos, esa es parte de un evento de la Comisión Nacional Hostos 180, así que agradeciendo a todos y todas las colaboradoras que han sido muchísimos los que han ayudado a transformar esta actividad, y para cualquier información adicional pues nos pueden escribir a proyectocurriculooostosiano@gmail.com, porque todo esto es parte de esta gran propuesta que también la comisión tiene para aportar al aspecto educativo de estas comunidades donde hay que divulgar el pensamiento de Hostos y que todavía no lo conocemos bien. Pues Banyesi, gracias por ponernos en contacto y aclararnos, ¿verdad?, cómo se va a dar este proceso innovador, riquísimo desde ya. Así que los que estén interesados tienen oportunidad de llegar. Pues mira, que me llamen, pueden escribirme un mensajito al 787-371-9247. Les aconsejamos que me puedan ahí comunicar a ver cuáles son sus dudas, 787-371-9247, pero también si no los esperamos aquí a las 8:30 de la mañana este próximo viernes 26 de enero en el vestíbulo principal de la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos en la UPR de Río Piedras. Gracias, Banyesi, y mucho Gracias éxito. A ustedes, un abrazo. Bien. Igual. Bueno, Orlando, yo creo que de esta manera vamos ya entonces concluyendo el programa. También queremos, aparte de Humacao, en Mayagüez se han celebrado, sí, ¿verdad?, actividades de Hostos, siempre allá, bueno, Hostos es hostosiano, digo, es de Mayagüez, así que allí se celebra anualmente una actividad. Sí, lo hicieron en el Museo y Centro de múltiples de usos múltiples en el barrio Río Cañas, precisamente en el lugar donde nació Hostos, y el compañero Marcos allí dio el discurso, y además de eso pues, hubo una cantidad de otras actividades, así que los mayagüezanos siempre están muy orgullosos del prócer. Claro, también felicitamos allá a los compañeros del MIN, que sabemos que hicieron una actividad los compañeros del MIN, definitivamente, y se lo dedicaron a Palestina. Palestina, sí, muy bien acertado. Así que esto nos alegra, nos llena de mucha energía y positivismo para a su vez el año próximo también llevarlos a otras regiones que se estén celebrando también actividades honrando el legado de Eugenio María de Hostos. ¿Algo más que quieras señalar, Orlando, para ir concluyendo? Para concluir, yo creo que debemos estar todos interesados en la solución de nuestros problemas, en conocerlos científicamente. Ese es el planteamiento de Hostos, ¿verdad? Uh-huh. Y que podamos realmente atender esos problemas con un deseo de levantar nuestro país intelectualmente, en términos de salud, en términos de educación. Esa es su propuesta fundamental, y a eso debemos dedicarle nosotros la atención. Bueno, pues nuevamente recordarle que este próximo 25 de enero en el Centro de Arte Angelito Peña, a partir de las 7 de la noche, tendremos el foro Una Mirada a Hostos desde la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Quedan todos cordialmente invitados. Estará a cargo de la doctora Anamín Santiago, de la profesora Carmen Zeta Pérez, el doctor Marcos Reyes, el doctor Roberto Mori y el doctor Carlos Rojas, todos
un selecto grupo del profesorado de aquí de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, que se unen para compartir sus investigaciones, sus trabajos, sus apreciaciones y sobre todo pues resaltar la magna figura de este gran pensador, luchador, que es y que nos sigue dando mucha enseñanza y nos reconforta en los momentos en que nos sintamos así atribulados. Pues mirar a Hostos, buscar de ese pensamiento sabio de Hostos, que siempre nos da unas líneas, unas direcciones patrióticas para seguir esta lucha. Bueno, de esta manera nos despedimos agradeciendo al amigo Orlando Hernández por su comparecencia al programa, por sus grandes aportaciones, a Jessica Casquillo, que la tuvimos con nosotros. Nosotros nos despedimos. R-Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.